Profe, está silenciada. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahí sí, profe. Ahora sí. Ahora sí. Perdón, avísenme esas cosas porque entre el teléfono que tengo acá, la computadora allá, el otro teléfono ahí en un costado, es un malabar esto. Entonces a veces el Zoom me juega una mala pasada. Les decía, ¿sí? Que cuando hablamos ahora de los sistemas metabólicos, ¿sí? Que hay una baja del sistema metabólico y hay una baja de la nutrición que está recibiendo esa célula, ¿sí? Lo que vamos es a que se genere un edema intracelular, o sea, dentro de la célula. ¿Bien? Y les comentaba que lo más importante para nosotros es la glucosa, ¿sí? La glucosa es a partir de lo cual nuestras células están obteniendo energía, ¿sí? Que energía es, como le decimos, al ATP, ¿sí? Entonces, fíjense, si hay una baja nutricional, porque particularmente obtengo menos glucosa, que voy a tener una baja a nivel metabólico porque voy a tener menos ATP. Cuanto menos glucosa tengo, menos trabajo voy a hacer, ¿sí? Y eso me lleva a alteraciones que terminan con un edema dentro de la célula, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo esto, como les decía recién, en un cuadrito lineal para que se entienda bien de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, si me baja la glucosa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Me baja la glucosa y me baja la capacidad. Me baja la capacidad de sintetizar ATP, adenosíntrifosfato, ¿sí? Si yo no tengo ATP, que ATP era la energía de la célula, ¿qué pasa? Se me van a bloquear todos los transportes y todos los mecanismos celulares para los cuales requiere energía. O sea que, para todo lo que la célula necesita, ¿sí? ATP, si yo no lo puedo sintetizar, no se lo puedo dar. Y si no se lo puedo dar, la célula no lo hace. Es lo mismo que se me ponga en huelga la célula. Me dicen, bueno, me dejás de pagar, yo no trabajo. ¿Sí? Si no tengo ATP, que era la moneda energética de la célula, no hay trabajo. Entonces, vamos a ponerlo eso básicamente para que lo entiendan, ¿sí? Que haya una falla, hay una parada de ¿qué? De los transportes activos. ¿Sí? ¿Por qué? Sin energía no trabajo, ¿sí? Me falta la energía porque no tengo, ¿sí?, la nutrición correspondiente, dejo de hacer mis funciones metabólicas normales, ¿bien? Ahora, ¿qué ejemplo había con esto? ¿Sí? Un ejemplo para entender esto y para ver de vuelta cómo es que está alterado, como un ejemplo de transporte activo tenemos a la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Entonces, uno de los transportes activos que va a estar alterado va a ser este, ¿sí? Sin energía yo no puedo cambiar 3x2, ¿sí? Todo lo que hacemos cuando veamos el transporte activo. Si yo no puedo hacer el intercambio, ¿qué voy a tener? Que el sodio, ¿sí? Este va a estar recontra acumulado a nivel intracelular. ¿El sodio a quién me atrae? Al agua. Perfecto, ¿sí? Aumenta la atracción del agua. Y se me aumenta la atracción del agua, ¿sí? Entonces voy a tener un movimiento desde el líquido ¿sí?, del líquido extracelular hacia el compartimento intracelular, ¿sí? ¿Cómo se llama este movimiento en índices patológicos? Edema, ¿sí? ¿Se entiende entonces cómo llegamos a esto? ¿Sí? Pierdo la capacidad de obtener la glucosa, ¿sí? La glucosa es sumamente importante porque es la base que tenemos nosotros de nutrición a nivel celular. Si no tenemos glucosa, mi célula no puede sintetizar ATP. Sin ATP no tengo energía para sustentar todas las funciones metabólicas que estoy teniendo. Particularmente, un ejemplo para que se entienda rápidamente, estamos hablando de que se me detienen todos los transportes activos. Y eso lo podemos ver directamente con la alteración de la bomba sodio-potasio. Hay un montón de otras bombas que se ven alteradas. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Aumenta, como no lo puedo sacar a ningún lado, me queda en altas concentraciones y cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿sí? El sodio a nivel de la célula, ¿bien? Y una vez que tengo un montón de sodio a nivel de la célula, ¿qué pasa?
me va a traer más agua. Cuanto más agua tenga, más atracción haya por el agua, más movimiento de agua hacia el interior de la célula, y de vuelta tenemos un edema. Y acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Primero que es una célula que ya de entrada va a estar con alguna falla, ya de entrada venía mal la cosa. Y segundo, que si se empieza a edematizar, como hemos visto, ¿sí? Lo que les he dicho recién, ¿sí? Empieza a aumentar de tamaño, hasta que, pumba, me termino muriendo porque puedo llegar a la lisis celular, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un edema y eso no es bueno, no conduce a que trabaje bien esto, ¿sí? Y cuando hay una inflamación, ¿sí? Siempre que haya inflamación va a haber un aumento de la permeabilidad, ¿sí? Entonces también procesos inflamatorios me pueden llevar a que yo tenga mayor acumulación de líquido dentro de la célula, ¿sí? Pero son estos dos los mecanismos que me interesa que se entiendan cuando estamos hablando de el edema y los mecanismos a nivel intracelular. ¿Quedaron claros cuando hablamos de hiponatremia y cuando hablamos de entonces, qué es lo que está pasando? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos entonces, estos que son un poquito más, pero tampoco tienen demasiada complejidad, ¿sí? Que son los mecanismos a nivel extracelular, ¿sí? O sea, los que me terminan acumulando el líquido, donde en el intersticio, ¿sí? Entonces, les había dicho que el primero que teníamos, ¿sí? Íbamos a ver tres variantes por la cual yo podía tener una fuga, ¿sí? Entonces vamos a ponerle acá fuga, ¿sí? Y yo se los voy a enumerar, vamos a ir uno por uno. Entonces, cuando hay una fuga, ¿sí? De líquido desde, ¿sí? El compartimento intravascular hacia el intersticio, ¿sí? O hay una fuga de líquido que se va acumulando a nivel intersticial, tenemos tres mecanismos. El primero, y que vamos a, de vuelta, tienen que entrar cosa acá las presiones de regulación, ¿sí? Estamos hablando de que, vamos a ponerlo eso, ¿sí? Cuando uno habla de fuga, ¿qué hay intrínsecamente en cualquiera de lo que estemos hablando ahora? Hay una alteración de las presiones de regulación. ¿Sí? Entonces, en los tres ejemplos que vamos a tener, ¿sí? Siempre voy a tener alterada alguna de las presiones de regulación. El tema es ver cuál, ¿sí? Y entender qué está pasando, ¿sí? Entonces, el primer mecanismo por el cual yo puedo llegar a este tipo de fuga, ¿sí? Esta fuga normal de plasma al intersticio, o de líquido al intersticio, o de acumulación de líquido en el intersticio, tiene que ver con un descenso de las proteínas plasmáticas. ¿Bien? ¿Qué causas a nivel patológico puedo tener para que de golpe me esté dando cuenta que tengo menores proteínas en circulación? Una causa principal que les tiene que venir a la mente, espero que rápidamente, porque es algo que vimos al principio del cuatrimestre, es que me falle ¿quién? El hígado, ¿sí? Entonces, me falla el hígado, que el hígado era un gran productor de proteínas, ¿sí? Entonces, la falla hepática me lleva a un descenso de las proteínas plasmáticas, ¿sí? Fíjense que habíamos visto varias veces que la ascitis era una de las consecuencias. ¿Qué es la ascitis entonces? Es la acumulación, es un edema, ¿sí? Estoy cambiando de color, a ver si va mejor, ahora sí. Entonces, hablamos de falla hepática. ¿Bien? Ahora, otra cosa que tenemos como un mecanismo patológico para que me desciendan la cantidad de proteínas plasmáticas que voy a tener, ¿sí? Va a ser de cosa una falla renal. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo alguna alteración a nivel del glomérulo, ¿bien? Lo que está haciendo que yo pierda proteínas por orina, la cantidad de proteínas que tengo en el plasma va a descender, ¿sí? Entonces, a nivel renal también me perjudica y me puede llevar a un descenso de las proteínas plasmáticas. Piensen en el diabético, ¿bien? Y piensen en por qué la albuminuria iba a ser un indicador de falla renal y era un descenso de las proteínas plasmáticas y un aumento de las proteínas que encontraba en orina, ¿sí? Y después tenemos algo que se llama, ¿sí? Que tiene que ver con la falla nutricional, ¿sí? Entonces vamos a poner acá.
falla nutricional. Y acá, hace un rato invoqué al fantasma de inmuno, ahora me toca invocar al fantasma de química biológica, ¿sí? Cuando hablamos de las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos, nosotros tenemos ciertos aminoácidos que eran de producción interna, pero hay algunos aminoácidos que sí o sí los tengo que incorporar a partir de los alimentos, ¿sí? Yo tengo la necesidad, el requisito, ¿sí?, de comerme una planta, comerme un animal, y de esa manera poder aprovechar las proteínas que ellos generan y los aminoácidos que ellos generan para sustituir los que yo como un ser humano no hago, ¿bien? Entonces, si yo tengo una falla nutricional, obviamente que va a estar alterado la cantidad de proteínas plasmáticas. Esa falla nutricional puede darse por dos motivos, ¿sí? Generalmente hablamos de esto. Esa falla nutricional puede darse porque hay una patología, este mismo color no, como naranja, porque hay una patología que va a ser de mala absorción. Mala absorción. ¿Qué pasa? Acá el paciente está incorporando las proteínas como corresponden, ¿sí? Pero hay algún tipo de problema, ¿bien?, a nivel sistémico, que hace que ese paciente no pueda absorber las proteínas, que las proteínas que ingresan por el tracto digestivo no pasen nunca hacia el compartimento intravascular, entonces nunca las absorbí. Mala absorción, falla nutricional, claramente una disminución de las proteínas plasmáticas, ¿sí? Y la otra falla nutricional que tenemos, que es diferente a esta, es la desnutrición. Si la persona no come, ¿sí?, y particularmente tampoco come, ¿sí?, alimentos que son ricos a nivel proteico, ¿qué me falla? ¿Sí? Es lo que les comentaba recién, no está obteniendo los aminoácidos que son esenciales para producir proteínas, y la cantidad de proteínas totales que va a tener, ¿sí?, van a disminuir, ¿sí? Yo les había comentado que hay un síndrome de mala absorción, que sé que generalmente uno lo nombra, ¿sí?, que es el Kwashiorkor, ¿sí? Y ese también es un síndrome de desnutrición donde uno dice que tiene hipoalbuminemia, ¿sí? Hipo, baja, albuminemia, la albúmina en sangre, ¿bien? Y esos chiquitos es una desnutrición muy endémica de ciertos países porque tiene que ver con el acceso a la comida directamente. Bien, y se ve a nivel pediátrico porque hay una incapacidad de la madre de seguir amamantando. ¿Qué pasa? Yo tengo un bebé, amamanto a ese bebé, y a través de la leche materna le estoy dando un montón de nutrientes que son necesarios para que se desarrolle. Ahora, quedo embarazada de vuelta y tengo otro bebé. ¿Qué hago para, si no tengo la capacidad de seguir amamantando los dos al mismo tiempo? Porque yo tampoco estoy comiendo, entonces tampoco estoy generando una gran cantidad de leche. No es que soy re mala onda y no quiero amamantar al otro pibe, ¿sí? Lo que pasa es que no tengo las capacidades. Entonces, ¿qué pasa? Desteto al más grande y le empiezo a dar, ¿sí?, el de amamantar al más chiquitito, al recién nacido. ¿Qué pasa con el más grande? Su principal sustento era el que estaba teniendo la leche materna. Lo que empieza a tener ahora es una desnutrición recontra pronunciada, que son esas fotos donde ustedes miran, ¿sí? A mí no sé, ahora me sale por todos lados lo de Médicos Sin Fronteras, ¿sí? Como, bueno, che, pegate un viaje y venite para acá. Me sale por todos lados. Y los nenitos que te salen, generalmente la desnutrición es un problema muy grave que está viendo, y los ves con, ¿sí?, flaquitos, flaquitos, y esas panzas hinchadas, hinchadas, hinchadas. ¿Por qué? Porque, bueno, todo esto me lleva, ¿sí?, a que haya edema, y que eventualmente ese edema se traduzca en, ¿qué?, en un derrame. Y terminan con, ¿qué?, con ascitis, ¿sí? Esas panzas hinchadas no es de que son gorditos, es de que están teniendo un problema re grande a nivel de su fisiología, ¿sí? Porque están desnutridos, porque no tengo proteínas, y las proteínas, como habíamos visto, son una de las biomoléculas con mayor importancia, ¿sí?, a nivel sistémico, son recontra importantes para nosotros, ¿bien? Entonces, falla hepática, falla renal, falla nutricional, por mala absorción o desnutrición, todo me va a llevar a un descenso de las proteínas plasmáticas, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa cuando me descienden las proteínas plasmáticas? Vamos a seguir con este jueguito de las flechas, ¿sí? Cuando me descienden las proteínas plasmáticas, lo que va a pasar es que el efecto Donan, ¿sí?, o sea, la capacidad que tenían estas proteínas, ¿sí?, de atraerme a otros iones va a disminuir, ¿sí? Entonces disminuye el efecto Donan.
¿sí? Efecto Donan o efecto Gibbs-Donan, ¿sí? Entonces, se disminuye el efecto Donan, ¿sí? O sea, disminuye la capacidad que tienen esas proteínas de atraerme a otros iones que tengan la posibilidad de mantenerme el agua, el líquido, en el compartimento intravascular. ¿Qué es lo que va a bajar? ¿Qué presión va a estar alterada acá por excelencia? La presión de la cual son responsables las proteínas. ¿Cómo se llamaba esa? Presión oncótica, ¿sí? Entonces disminuye la presión oncótica. Si disminuye la presión oncótica, ¿sí? Voy a tener dos cosas, ¿sí? Entonces, a partir de que me disminuye la presión oncótica, tengo dos cositas. Por un lado, que va a disminuir, ¿qué cosa? Disminuye, ¿sí?, la retención de agua. ¿Sí? El agua es como si es un amante infiel. Si no lo retenés, se va. ¿Sí? Entonces, no tengo nada que me retenga el agua dice, nos vemos, me voy para otro lado. ¿Sí? Y si me disminuye la retención del agua y me disminuye la presión oncótica, cuando me disminuye la presión oncótica, ¿qué pasa? Ahora en relación con la presión hidrostática va a estar disminuida, ¿sí? Entonces en realidad no es que me aumenta la presión hidrostática, es que ahora en comparación a la presión oncótica que está disminuida, la presión hidrostática va a predominar. Entonces no pongamos aumento, vamos a poner ahora predomina, persevera, gana la presión hidrostática, ¿sí? Entonces vamos a poner, ¿sí? Ahora la vamos a escribir, ¿sí? Aumenta no. Predomina o gana, ¿qué cosa? La presión hidrostática. ¿Sí? Ahora, entonces, ahora tengo dos cosas. Tengo al agua que se quiere la miércoles. Y tengo ahora la presión hidrostática, o sea, la fuerza que me está haciendo el líquido contra la presión, contra la pared del vaso es mayor. Entonces, indefectiblemente, cuando tengo una disminución de la presión oncótica y me lleva a esto, ¿qué está pasando? Que tengo ahora una fuga hacia dónde? Hacia el intersticio, ¿sí? Entonces ahora el líquido se fuga hacia el intersticio, ¿sí? ¿Y qué es esto? Es un edema, ¿sí? Que no me alcanza acá para escribirlo, pero obviamente esto es un edema, ¿sí? ¿Se entendió cuando hablamos de esta alteración, ¿sí?, de las proteínas plasmáticas y por qué eso me lleva a que tenga un edema? ¿Alguna pregunta Sí, con esto? profe, se entendió. Bien. Vamos con el segundo, ¿sí? El segundo mecanismo para el cual yo termine con esta fuga. De vuelta, esto lo voy a dejar acá arriba para que no nos olvidemos que estábamos hablando que hay una alteración de las presiones de regulación, ¿sí? Que es lo importante que uno pueda recordar qué presión de regulación es la que está afectada en cada uno de los ejemplos que estamos dando para la fuga, ¿sí? Entonces, como ejemplo número 2, vamos a hablar del de la obstrucción. ¿Sí? Yo tengo obstrucción o tengo vasoconstricción, ¿sí? Tengo vamos a poner obstrucción, ¿sí? Esto, como una de las causantes patológicas de las obstrucciones, ¿sí? Y fíjense en que esto nos pasa a todos nosotros en líneas generales. Todo el mundo, y sobre todo ahora, cuando estamos aumentando todo lo del home office, ¿sí?, donde uno pasa mucho tiempo sentado, porque está estudiando, porque está trabajando, ¿sí? Y muchas veces, y también por otro lado estamos comiendo mal, ¿sí? Entonces, ¿qué? Estoy estudiando y para estudiar tengo al lado un paquete de papas fritas. Digo, bueno, yo me lo merezco, porque hace 3 horas que estoy estudiando fisiopatología. Entonces, estoy comiendo más sal, ¿sí? Y encima estuve sentado más tiempo. Cuando me levanto digo, che, tengo recontra hinchadas las piernas, o tengo los tobillos de una embarazada, ¿qué onda? ¿Sí? Y eso es un edema, ¿bien? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque una de las causas más comunes de obstrucción, ¿sí?, la vamos a observar a dónde, al miembro inferior. En el miembro inferior, ya de por sí, ¿sí?, ahí es como
una falla en el diseño anatómico que tenemos nosotros es que las venas, ¿sí?, van a tener que hacer mucho mayor trabajo para poder llevarme toda la sangre en contra de la gravedad, y encima que ellas no tienen gran presión de circulación, ¿sí? Por eso es que tenemos las válvulas, ¿sí? Entonces, los edemas se van a dar muchísimo más a nivel de los miembros inferiores, es lo que van a ver. Y las obstrucciones, ¿sí?, generalmente las causas patológicas más comunes, ¿sí?, de obstrucciones tienen que ver con los trombos, ¿sí? Vamos a poner acá. Trombosis, ¿sí? Y trombosis de venas profundas es una de las patologías más comunes asociadas a el edema y a esta falta de circulación a nivel del miembro inferior, ¿sí? Esos trombos pueden ser de origen sanguíneo porque hay se despliega de una lesión endotelial y eso hace que se acumulen, ¿sí?, por una cuestión de coagulación, un montón de células de la sangre y llegan hacia un lugar donde de golpe es más chiquito el calibre que tengo y ahora se me queda pegado, ¿sí? Imagínense que yo tengo esto y vamos a ponerlo ahí. Entonces yo tengo un trombo que es de este calibre. Hasta acá estaba todo bien, mientras viajó por acá, viajó sin problema. Ahora, cuando llega acá no puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Me hace una obstrucción para todo lo que sigue, ¿sí? Y los trombos pueden ser de esa manera, y si no, otra cosa que está pasando mucho, ¿sí?, son los trombos que vienen por la formación de placas ateroscleróticas, o sea, a nivel de la acumulación de lípidos, ¿sí? Eso de vuelta también tiene que ver con, muchas veces, más allá de otros componentes que nos llevan a esto, la mala alimentación, ¿sí? Un gran contenido lipídico en lo que estamos comiendo, ¿sí?, una gran cantidad de lípidos de que se acumulan a nivel de las arterias se tapan y llevamos una obstrucción. Eso cuando veamos patologías del corazón y hablemos de infarto, bueno, ahí viene la onda, ¿sí? Entonces, generalmente cuando hablamos de obstrucción, ¿sí?, trombosis es como un ejemplo de por qué llegamos a la obstrucción, ¿bien? ¿Qué está pasando con esto? ¿Sí? Con una compañera. Bien, entonces, para que se entienda esto, yo tengo el corazón, ¿sí? El corazón es el que me está bombeando la sangre. Bien, estamos en el compartimento intravascular acá. Y que del compartimento intravascular debe tener una fuga hacia donde hace el intersticio, ¿sí? Entonces, yo tengo el corazón que nace en las arterias, tengo las arteriolas y llevo hacia donde, hacia el capilar. ¿Bien? Entonces tengo acá el capilar arterial. ¿Bien? Y después, ¿qué tengo? Vamos a ponerlo con otro color, con este marrón feo, porque no tengo azul. Bien, imagínense que este sería color azul, que sería lo mejor para que se entienda. Vamos a usar otro color porque este no queda muy diferente. A ver si el verde. Ahí está. Entonces tengo el capilar arterial y tengo el capilar venoso, ¿sí? ¿Cuál es la dirección de flujo de la sangre? La dirección de flujo de la sangre es esta, ¿sí? Voy del corazón hacia, ¿sí?, la profundidad de los tejidos, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa si yo acá ahora le agrego una obstrucción? ¿Sí? Tengo un trombo, que hemos dicho que generalmente esta obstrucción o trombosis se está dando más que nada a nivel venoso, ¿sí? Entonces de golpe ahora tengo acá una obstrucción, ¿sí? Tengo algo que me impide el pasaje de la sangre, ¿sí? No puedo llegar a pasar de ahí. ¿Qué está pasando? De golpe acá se me va a empezar a acumular líquido, porque el corazón sigue trabajando, ¿sí? El corazón sigue trabajando y el corazón me sigue bombeando líquido. Sigue, hasta que de golpe tengo todo esto, ¿sí?, con una gran cantidad de acumulación de líquido. ¿Bien? El vaso sanguíneo tiene cierta capacidad para dilatarse y bancarme el aumento del volumen. Pero vamos a lo mismo, ¿sí? De vuelta, como ahora en pandemia me quiero poner el gym de hace 2 años y claramente aumentó el volumen, ¿sí? Y si yo quiero poner un aumento de volumen en un mismo área, ¿sí?, pequeña, que va a haber un aumento de la presión, ¿sí? Entonces, si yo me quiero cerrar el gym que no me entra, estoy haciendo presión. Pero si lo cierro, pierdo la capacidad de respirar, porque donde respiré hondo, vuela el botón y pobre el que esté enfrente, ¿sí? Acá pasa lo mismo, ¿bien? Si está aumentando el volumen,
pero el área, ¿sí?, donde se está acumulando ese líquido no tiene mayores alteraciones porque no tiene la capacidad del vaso de hacer una recontradilatación. ¿Qué me va a aumentar? La presión. ¿Qué presión aumenta acá? La presión que está haciendo el líquido contra las paredes de los vasos. ¿Cómo se llama esa presión? Presión hidrostática. ¿Bien? Entonces, cuando hay una obstrucción, ¿qué es lo que hay? Un aumento de la presión hidrostática. ¿Sí? De vuelta, pH, presión hidrostática, no pH del pH que conocemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la presión hidrostática, ¿bien? La presión hidrostática ahora es la mayor, la preponderante, ¿y qué pasa acá? Pumba, estoy teniendo fuga de líquido hacia el intersticio, ¿bien? ¿Se entendió esto entonces? ¿Por qué la obstrucción me lleva a que yo ahora acumule líquido en el intersticio? ¿Alguna duda de lo que no se haya entendido de acá? No, profe, se entendió re bien. ¿Bien? Y algo parecido, chicos, está pasando en el tercer mecanismo, ¿bien? En el tercer mecanismo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, ¿cómo se dice con propiedad? La insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, el tercer mecanismo por el cual yo puedo tener una alteración de las presiones, ¿sí?, es la insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Yo ahora se los explico, pero lo que me interesa es que les quede a ustedes, ¿qué cosa? El cuadrito buchón, para que se entienda la diferencia particular, porque dependiendo de la insuficiencia cardíaca que tiene el paciente, es donde voy a encontrar el edema, ¿sí? El edema, en el cuadro clínico de un paciente con insuficiencia cardíaca, es recontra importante para uno pensar cuál es la causa, dónde está el problema y ver dónde arreglarlo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, quiere decir que el corazón está fallando, ¿sí? Hay una baja en el gasto cardíaco, en la capacidad que tiene el corazón de comportarse como esta bomba que me va a impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos. ¿Bien? El corazón nosotros lo podíamos separar en lado derecho y lado izquierdo. Acuérdense que teníamos aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, la insuficiencia cardíaca puede ser, ¿sí?, derecha, o puede ser izquierda. Puede ser derecha, puede ser izquierda. ¿De qué me está hablando esto? ¿De qué, en qué lado del corazón estoy teniendo el problema? ¿Sí? ¿Dónde está el lío? ¿Bien? Si la insuficiencia cardíaca es derecha, yo voy a tener una acumulación de sangre justamente en el lado derecho. ¿Bien? ¿Y qué pasa? El corazón no está pudiendo eyectar esa sangre. ¿Bien? Entonces, tengo un bloqueo a nivel derecho y tengo una acumulación, ¿sí?, en todo ese sector. Cuando tengo una acumulación en ese sector, ¿sí?, la congestión va a ser a nivel de la periferia, de los vasos sanguíneos y todos los que vienen a nivel de los miembros. ¿Por qué? Porque la sangre que está llegando ahí, ¿sí?, no tiene a dónde ir, ¿sí? Llega hasta el corazón a desembocar en la aurícula derecha y de golpe se encuentra con que no puede ir a ningún lado. ¿Qué pasa? La sangre seguía llegando y la sangre que sigue llegando se sigue acumulando, ¿sí? Yo digo siempre, es como cuando uno está haciendo fila. Imagínense que tengo que llegar a este lugar, ¿bien? Llego a este lugar y de golpe me encuentro que no puedo pasar, ¿bien? Pero atrás mío viene otro, y viene otro, y viene otro, y viene otro, ¿sí? Entonces, estoy acumulando, ¿sí?, de forma retrógrada, hacia atrás, ¿sí? Y hacia atrás, ¿qué tengo? ¿De dónde venía toda esa sangre? De los miembros, ¿sí? Del miembro superior y del miembro inferior, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a tener el edema? ¿Sí? Por esta acumulación de sangre, por este aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares tisulares, ¿sí? Voy a tener el edema, ¿dónde? A nivel de los miembros, ¿sí? Entonces, cuando tengo una insuficiencia cardíaca a nivel derecho, ¿sí?, va a aumentar la presión hidrostática en los capilares tisulares, ¿sí? Y el edema va a ser en los tejidos, el edema va a ser en los miembros, ¿sí? Cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí?,
lo que está pasando es que voy a tener ahora al lado izquierdo que no me está trabajando, ¿sí? Entonces, el lado izquierdo es el que tiene la incapacidad de ¿qué cosa? De lograrme eyectar la sangre, ¿sí? Entonces pasa exactamente lo mismo, pero ¿de dónde viene la sangre que llega a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo? De los pulmones, ¿sí? Lo viene de la circulación menor. Entonces, ¿qué pasa? Tengo el mismo mecanismo que les marqué recién con los muñequitos, ¿sí? Estoy llegando a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, ¿sí? Estoy llegando a la aurícula izquierda y de golpe me encuentro que no puedo seguir avanzando. Me acumulo. ¿Dónde va a aumentar la presión hidrostática? A nivel de los capilares alveolares, ¿sí? Aumenta la presión hidrostática, ¿sí? En los capilares alveolares, ¿sí? Y si recordamos, los alveolos, ¿sí? Son la estructura más pequeña del pulmón donde justamente se está produciendo la hematosis, ¿sí? Ahí tenemos esos capilares chiquititos. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo ahora un edema pulmonar. Se me empieza a acumular, ¿sí? Líquido en el intersticio, ¿sí? Pulmonar, y este edema pulmonar después puede terminar como un derrame, pero empieza como un edema, ¿sí? Empieza a nivel del parénquima, de lo que es la estructura de lo que es del pulmón, ¿sí? Y de vuelta, si tengo un edema pulmonar, es un paciente que va a empezar con disnea, con dificultad respiratoria, con todos los problemas que uno tiene a nivel del pulmón, ¿sí? Entonces, esto es lo que me interesa que les quede bien en claro, que cuando la insuficiencia cardíaca es derecha, ¿sí? Lo que está alterada es la presión hidrostática a nivel de los capilares tisulares. El edema lo encuentro ¿dónde? En los miembros, ¿sí? Y cuando la insuficiencia cardíaca es izquierda, aumenta la presión hidrostática a nivel del capilar alveolar. ¿Dónde encuentro el edema? A nivel de los pulmones, ¿sí? Entonces, para que se entienda esto, lo podemos poner de vuelta con las flechitas para que nos quede bien en claro esto, ¿sí? Pero básicamente es volver sobre lo que les acabo de explicar recién, ¿sí? Entonces, si tenemos una insuficiencia del lado derecho, ¿bien? ¿Qué voy a tener? Que en el lado derecho del corazón va a aumenta la dilatación del corazón, ¿sí? Está cada vez más dilatado, más ancho, porque va a tener más volumen de sangre, y disminuye el gasto cardíaco, porque está fallando, ¿sí? Pobre del lado derecho no puede hacer el laburo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué no puede hacer? No puede contraerse, ¿sí? Disminuye la contracción, ¿sí? Cuando me aumenta la dilatación y me disminuye la contracción que estoy teniendo, ¿sí? Estoy teniendo una acumulación de sangre, ¿sí? Acumulación de sangre en este caso. ¿Bien? Cuando tenemos esto, ¿qué pasa? Se acumula la sangre, ¿sí? La sangre hace un bloqueo, porque no me deja pasar, no puede pasar, porque no se está eyectando, entonces no tengo forma de que la válvula aórtica, la válvula pulmonar se abre y que siga el circuito de la sangre, ¿sí? Entonces tengo este bloqueo. ¿Qué pasa? Tengo una acumulación de sangre en la periferia. Aumenta la presión hidrostática, ¿sí? Y lo que voy a tener es una fuga hacia el intersticio, ¿sí? ¿Dónde? En los miembros, ¿sí? A nivel de los miembros. Cuando hablamos de la izquierda, es exactamente lo mismo, pero del otro lado, ¿sí? Y el problema es dónde está pasando esto, ¿sí? Entonces, si hablo de la izquierda, ¿bien? Tengo de vuelta un aumento de la dilatación. Tengo una disminución de la capacidad de contracción del corazón, porque está en falla. Tengo ahora una acumulación de sangre, ¿sí? Esa acumulación de sangre me hace un bloqueo para que yo siga el circuito, y ahora tengo una acumulación de sangre a nivel ¿dónde? A nivel pulmonar. Acumulación a nivel pulmonar.
aumenta la presión hidrostática, ¿qué es lo que tengo? Fuga de, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia el intersticio, ¿sí? ¿Se entendió esto, chicos, de insuficiencia cardíaca? ¿Sí? ¿Por qué la insuficiencia cardíaca me lleva al edema? La diferencia de dónde lo encuentro. Edema a nivel de los miembros, o sea, edema periférico, o edema a nivel del pulmón, edema pulmonar. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí, profe, quedó claro. ¿Sí? Bien. Otra de las alteraciones que habíamos visto que me lleva a que el paciente tenga un edema, ¿sí? Que va a ser la falla en la función hepática, ¿sí? Falla hepática no, ¿sí? Falla linfática. ¿Sí? Cuando hablamos de la falla linfática, ¿qué es lo que está pasando? Me va a aumentar de vuelta ¿quién? La presión hidrostática, pero del capilar linfático. ¿Sí? Cuando el capilar linfático tiene la presión hidrostática aumentada, ¿qué quiere decir? Que no me va a poder absorber ninguno del líquido excedente. Entonces, inherentemente, ¿sí? Cuando el capilar linfático está saturado porque tiene aumentada la presión hidrostática, no puede hacer su trabajo. Si el linfático está obstruido, está mal formado, ¿sí? O no está, siempre voy a tener ¿qué cosa? Una acumulación de líquido en el intersticio porque es uno de los mecanismos normales que el cuerpo tiene que tener para que no se me acumule líquido ahí. ¿Sí? Entonces siempre voy a tener un aumento de la presión de capilar linfático porque hay una falla, y siempre que tenga esto, tengo una incapacidad de realizar la función. ¿Sí? Se me está por cortar, de vuelta volvemos a conectar. Déjenme que vea la hora, ¿sí? Y ahí, si estamos todavía en horario, nos volvemos a conectar y terminamos de ver esto, ¿sí?